Ok. Yo, cuando me dijeron que iba a venir para acá, siempre a veces escucho sus videos, ¿no? Entonces, antes de venir para acá, quise saber más de su vida, de cómo empezó usted. Empezó a predicar. Entonces ahí usted comentaba que con las vacas, ¿sí? Entonces, o sea, porque yo quería saber el cómo usted empezó, porque usted ahí comentaba que iba a ir a predicar una parte donde nunca, o sea, más bien usted tenía miedo de predicar porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, no sé bueno, ahí como que me perdí un poquito, pero usted se preparó antes, o así pensó usted que esa era la manera de prepararse, de hablar a las vacas, pero después usted dijo que cómo iba a hablar a las personas si las vacas no le respondían. ¿Y qué iba a hacer usted cuando le preguntaran? Eso es lo que se me hizo curioso, ¿no? Y ya que cuando empezó a dar la plática, digo, bueno, pues ¿qué voy a decir? Y luego, eso fue lo que más me gustó de usted, que dijo, todos cierren sus ojos y vamos a hacer oración, porque usted tenía miedo de que la gente lo viera, ¿sí? Entonces eso se me hizo algo, o sea, una buena técnica, porque un padre también aquí lo hace, porque él canta. Entonces eso lo hace para que uno se concentre en lo que usted está diciendo a través de Dios. Entonces eso es lo que se me hizo a mí algo bonito, porque un padre aquí lo hace así igual, él toca, pero dice, cierren los ojos porque no me gusta que me vean cantar, pero yo siento que es lo mismo, pues, que quiere que uno a través de él, pues, escuche lo que nos va a decir Dios a través de usted, pues. Y pues nada más era eso, pues, como comentarle, pues, que quiero saber cómo empezó, o sea, usted, y ya supe cómo. Realmente yo comencé sin saber. Yo era un niño y mi padre trabajaba de vigilante, no sé cómo le dicen aquí, que pasa toda la noche velador. Él cuidaba las cuestiones de luz, estaban colocando la luz. Entonces él tenía que cuidar los aparatos y él se iba toda la noche. Pero él me llevaba. A mí me gustaba era en el monte, pero tenía un ranchito y ahí se quedaba. Y entonces a las 11 de la noche a él le daba mucho sueño. Y él decía, yo duermo de 11 a 12. Y después usted se acuesta a dormir. Ya bueno, está bien. Papá dormía una hora, de 11 a 12. Y ponía a despertar el reloj y a esa hora se despertaba. Cualquier cosa me avisa, sí, está bien. Pero en la hora en que papá dormía, a mí me llamaba la curiosidad que papá tenía un libro ahí. Y papá leía el libro ahí, todo ese libro, él era muy cuidadoso con ese libro. Muy cuidadoso con ese libro. Nosotros en la casa no teníamos Biblia así de tener Biblia como la ponen en las casas abiertas, ¿verdad? No teníamos acceso así a la Biblia. Solo miraban que papá tenía un libro que cuidaba mucho, quería mucho. Y mientras papá dormía, la curiosidad mató al gato. Yo quería saber qué era ese libro. Y bregando para que papá no se despertara, porque papá era muy delicado, me podía pegar, que estuviera revisándole su libro, que era algo muy sagrado para él. Me fijé que papá estuviera bien dormido y agarré y me puse a revisar el libro y decía la Santa Biblia. Y yo dije, ¿qué será eso, no? De la Biblia. Bueno, esa es como que es la que hablan los curas allá en la iglesia, la palabra de Dios y tal. Y dije, no, pues mientras mi papá duerme, yo voy a comenzar a leer. Y comencé a leer. Y cuando calculaba que papá ya iba a parar, lo colocaba. Y así fue la primera vez que yo me leí la Biblia, mientras papá dormía. Las noches que él me llevaba, yo iba leyendo. Y iba encontrando las cosas. Papá nos explicaba a nosotros las escrituras, pero papá no nos leía, papá las historias se las aprendía. Por ejemplo, papá decía, voy a contarle la historia de Jonás. Pero papá no nos leía la historia de Jonás, papá nos la contaba. Y como nosotros no teníamos televisión, lo escuchábamos y casi que lo veíamos. Casi que lo veíamos. Y entonces yo decía, pero ¿de dónde saca papá todas esas cosas? ¿De dónde las saca? Y cuando me puse a leer, me encontré con algunas de esas historias. Claro, en el Génesis ya me fui encontrando con algunas historias, me fui emocionando con las historias. Y después me fui leyendo, claro, cuando llegué a los números y llegué al Levítico, eso, pues me fui como que otra vez como que me aburrió, ¿no? Pero después fui siguiéndole y ahí me leí yo por primera vez las Sagradas Escrituras. De noche, mi papá estaba ahí, pero no sabía
nada me quedaba nada, ni entendía nada, y ni sabía por qué la leía. Solamente para matar el tiempo, porque no tenía más nada que hacer. Pero Dios quiso que ahí fuera agarrando un poquito así de gustico, ¿no? Y ahí pasó. Después cuando yo fui ya al seminario, que tomé la decisión de ir al seminario, ya me fui dando cuenta de la importancia de la Sagrada Escritura. Yo ya en el seminario, por cuenta propia, pues ya iba leyendo las Escrituras. Y estando en el seminario me leí las Escrituras 6 veces, toda la Biblia. Y me la leía y, bueno, cuando terminaba me la volvía a leer. Solo que en el seminario pues era difícil porque a mis compañeros no les gustaba que yo leyera la Biblia. Y entonces había una hora de estudio de 2 a 3 que era muy, muy pesada y uno quedaba dormido. Y yo decía, no, pues esa hora yo no puedo estudiar, me quedo dormido. A esa hora voy a leer la Biblia. Y como me quedaba dormido leyendo, pues entonces me arrodillaba y leía la Biblia de rodillas. Leía la Biblia de rodillas. Y ellos, en vez de irse a estudiar, entonces ellos miraban por la ventana, se subían a la puerta, tenían una ventanita y miraban. Y yo estaba leyendo la Biblia. Entonces yo decía que yo estaba loco porque estaba leyendo la Biblia. Y me agarraban la puerta, toro está loco, toro está loco, toro está loco. Y cuando se cansaba el uno, agarraba el otro, toro está loco, toro está loco. 1 hora, yo decía, Dios mío, que se cansen ellos, o me canso yo, mejor que se cansen ellos. Y sufría mucho por eso. Entonces yo decía, es que usted está perdiendo el tiempo y tiene que estudiar. Yo le decía, pero al menos yo estoy leyendo algo, usted está perdiendo tiempo dándole golpe a la puerta. Estudien ustedes y ya. Y muchas veces me hicieron quedar mal con los superiores. Y yo le decía al padre, bueno padre, pues entonces analice quién sale mejor, ellos o yo. Miremos los resultados de las notas. Si yo salgo mal, quítenme la lectura de la Biblia. Pero si yo salgo bien y salgo mejor que ellos, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Y entonces, claro, yo en el seminario le dedicaba 1 hora a la lectura y también 1 hora a la visita al Santísimo. Pero no hay un lugar donde uno pueda estar que lo dejen orar ante el Santísimo. Solamente frente en el altar, el padre celebra la misa y el altar, pues ahí la única manera era postrarme ahí en el altar y que el altar me tapara. Entonces me buscaban por todos lados, daban vueltas por todos lados, pero nadie pensaba que yo estaba postrado delante del altar. Y por eso mis oraciones siempre, la mayoría de veces las hago postrado, la mayoría de veces, o de rodillas, porque me acostumbré a hacerlo postrado, me encanta postrado porque es la entrega total al Señor. Y lo hacía así postrado para que nadie me buscaban los muchachos por todo el seminario. Y decían, ¿quién sabe para dónde agarraría? ¿Y qué se haría el toro? Y eso, pero yo estaba ahí. Y nunca, bueno, pasé casi 9 años en el seminario. Y los 9 años, ni una vez me encontraron. O sea, ese lugar estaba vacío todo el tiempo, en la capilla, el Santísimo. Y muy pocos iban. Yo decía, Dios mío, no entiendo. Yo todavía no lo entiendo. Cómo los seminaristas, cómo los sacerdotes no iban al Santísimo, nada, no hacían la oración, no leían la palabra. Y yo decía, no lo entiendo. Y yo decía, pero yo no quiero ser igual, yo quiero ser distinto. Y luego, cuando ya estoy terminando, yo había leído bastante la Biblia. Ya me he leído muchas veces la Biblia. Cuando ya estoy terminando es que encuentro la apologética. Claro, cuando yo me encuentro con la apologética, que es dar respuesta desde la Sagrada Escritura, yo ya había un camino recorrido, ya me había leído muchas veces la Biblia. Solamente lo que necesitaba era el toquecito, alguien que me dijera cómo era que decía. Y fue el que para descanse, el padre Fabiano Matule, y dio el toquecito, nos explicó solo la Biblia ahí en los hijos de María, y a lo que él me explicó eso, y nos dejó el libro Diálogo con los protestantes, que tuve que comprárselo, a mí me fascinó. Y yo dije, esto es lo que me gusta. Y a lo que me comencé a meterme fue cuando comprendí por qué había leído antes la Sagrada Escritura. Y entonces ahí cuando me llegan los recuerdos, incluso a estas alturas, llegan recuerdos de lo que yo leí hace millones de años. Porque lo leía y no sabía para qué, y no se me quedaba nada, pero ya en el momento oportuno, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, Él va sacando de allá de lo que usted leyó. Igualmente, cuando estoy, de repente yo estudio, los estudios míos son extraños. Yo no estudio como las demás personas. Yo agarro la Biblia y la leo despacito. Hago la oración primero, le pido al Espíritu Santo, y leo la palabra de Dios despacito. Aquí, saboreando cada palabra, le voy gustando ya. Ni sé por qué la leo, ni nada, solamente porque me quiero llenar de eso ya.
listo. Pero luego cuando yo tengo un debate con un pastor, me llega a la memoria el día que estaba leyendo eso. ¿Y dónde era que lo estaba leyendo? ¿Y en qué capítulo? ¿Y en qué versículo? Pácata. Me llega como si fuera una memoria visual, como si fuera ahí, y como si tuviera las páginas ahí en ese momento. Aquí está esto. O sea, me impacta. Yo cuando me siento a leer no me siento a memorizar la cita. Al comienzo lo hice, un capítulo y versículo, lo hice al comienzo. Pero ya después solamente el comienzo es, ¿qué me dice? Me impacta. Naguará lo que está aquí. Qué magnífico, ¿no? Y entonces me quedo sorprendido por lo que dice. Y entonces se graba la página. Y después cuando llega, ¿a dónde fue? En tal libro, en tal capítulo, en tal versículo. Y esto es lo que los protestantes no saben. Entonces ellos piensan que es que yo tengo a escondida las citas o alguien me está yendo las citas. No, simplemente que el Espíritu de Dios va orando de esa manera. Y uno sin saber. Por eso yo les digo a ustedes, es producto de una lectura continuada de la palabra de Dios en oración. Y yo no entendía nada, porque yo me iba a ordenar sacerdote y una de mis interrogantes era la que decía el padre. Esa interrogante yo la tenía mucho. ¿Y qué le voy a responder a la gente cuando me pregunten? ¿Qué respuesta les voy a dar? Yo no quiero ordenarme y que la gente me pregunte y yo no tenga cómo responderle y que se metan a protestantes o que dejen de tener una amistad con Dios porque no tienen una respuesta. Yo quiero tener una respuesta. Y eso me llevaba entonces a exigirme más y cada día pues me exige más. Pero voy tratando de decirle a Dios, Señor, ayúdame para yo ir respondiendo, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y así, pues en medio del mundo en que vivimos, la palabra de Dios ha sido una lámpara, una luz para mucha gente en el mundo entero, simplemente por creer en la palabra y por confiar en el Espíritu de Dios.